últimos pronunciamientos, los últimos documentos de las comisiones de AECA y a tal efecto pues tenemos como presentadores, como ponentes y presentadores de documentos a Araceli Mora, de la Universidad de Valencia, que presentará un documento relativo al impuesto de sociedades, a Rosa Gallego y Enrique Rúa, de la Asociación Española de Fundaciones, la primera, y de la Universidad de San Pablo, el segundo, que presentarán el documento sobre los estados financieros de las entidades sin fines de lucro. En tercer lugar, contamos con María Ángeles Fernández, de la Universidad Jaume I de Castelló, que presentará pues, el documento sobre inversión socialmente responsable. Y finalmente yo mismo, que presentaré el documento sobre los ingresos de las administraciones públicas, ya que los ponentes de este documento pues, no han podido asistir. Entonces, tenemos pues, tiempo suficiente para exponer y espero que para tener pues, el coloquio conveniente. Entonces, pues bueno, Araceli, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a exponer muy brevemente un próximo documento de AECA que va a ser el impuesto sobre beneficios. No voy a explicar, tranquilos, el impuesto diferido, simplemente voy a explicar el por qué hemos elaborado este documento, qué objetivos hemos pretendido y qué estructura tiene y con qué finalidad fundamentalmente se ha hecho este documento. Entonces, la necesidad de este documento de AECA ha venido fundamentalmente porque, como todos sabéis, ha habido un cambio en el procedimiento contable de la contabilización del impuesto sobre beneficios, concretamente el método del impuesto diferido. Se ha pasado, en la NIC 12 se pasó en su día del método del resultado al método del balance. Ese cambio que se hizo en su día en la NIC 12 es el cambio que se ha producido recientemente en nuestro Plan General de Contabilidad. Se ha pasado del método de resultado que teníamos con el Plan General del 90 al método del balance. Y además, somos conscientes de que el impuesto diferido, los conceptos que aparecen en esta forma de contabilizar el impuesto diferido son complejos y precisan ejemplos. Es muy difícil comprender muchos de estos conceptos que son nuevos sin ir acompañados de ejemplos de aplicación que lo ilustren. Evidentemente, la NIC es extensa, pero en el Plan General de Contabilidad, lógicamente, se ha reducido al máximo la explicación que se da del método del impuesto diferido y, por tanto, simplemente con los párrafos que aparecen en el Plan General de Contabilidad somos conscientes de que muchos elaboradores de información tienen pues, serios problemas y dificultades para entender o para aplicar en cada caso lo que corresponda. Además, el tema de contabilización del impuesto siempre es controvertido. Es un tema controvertido porque está muy relacionado con la legislación fiscal, que por otro lado es de lo más variopinta en distintas jurisdicciones y, por tanto, siempre es un tema que despierta susceptibilidad y que interesa en general, independientemente del tamaño de la empresa en el que se esté aplicando la norma. Entonces, lo que hemos pretendido con este documento es extender y aclarar las definiciones y conceptos de este método del impuesto diferido, mostrar ejemplos de aplicación, guiar a los elaboradores de información, ya sea porque utilizan el Plan General del 2008 como porque están utilizando la normativa internacional o incluso el de pymes, porque el método del impuesto diferido es el mismo, y abordar, por tanto, desde problemas muy sencillos con los que se encuentran gente que trabaja con pymes hasta problemas realmente complejos con los que se encuentran pues, grandes corporaciones. Este documento está costando de elaborar, porque, como ya he dicho, es un tema controvertido en el que se entrelazan muchos conceptos y que tiene mucha relación con la fiscalidad. Por tanto, llevamos un año ya trabajando con este documento. Empezamos en octubre del pasado año y ha supuesto numerosas reuniones por parte de la Comisión de Principios de AECA. Además, numerosas reuniones con aportaciones en todos los sentidos, desde aspectos pormenorizados hasta de la propia filosofía de lo que debe ser el registro y la contabilización del impuesto diferido. Por tanto, hay muchas versiones preliminares de este documento y la última reunión pensamos que ya va a ser este próximo lunes 28 de septiembre, en el que se cerrará ya definitivamente este documento y lo que tarde en AECA en publicarlo, de manera que para fin de este año, pues presumiblemente las empresas
podrán tener este documento para trabajar con él. En la estructura que verán del documento, cuando este salga, hay una primera parte de introducción, luego hay unos puntos en los que nos centramos en el método del impuesto diferido, información a revelar, y fundamentalmente tiene dos aspectos que nos parecen de gran utilidad, que son los dos anexos. Un primer anexo en el que se ilustran las diferencias entre el método del resultado, el que teníamos con el plan anterior, y el método del balance, el que tenemos con el plan actual, en el que el mismo ejemplo se ve en ambos casos cómo se resuelve, y un anexo 2 en el que ponemos ejemplos de aplicación del Plan General del 2007. En cuanto a las características del documento, como ya he dicho, se hace referencia a la interrelación y diferencia entre ambos métodos para facilitar la comprensión de conceptos y cuál es el efecto final en las cifras de utilizar uno u otro método. También aquí tuvimos una especie de controversia en el seno de la comisión, porque se planteó por parte de la comisión que si el método del resultado, el que utilizábamos hasta ahora, ya no iba a ser el que se iba a aplicar, tampoco tenía sentido a lo mejor referirse a él, cuando el método que se aplica ahora es el método del balance. Pero al final consideramos oportuno hacer relación al método anterior y a la interrelación que existe entre los conceptos, porque pensamos que para los que en estos momentos lo tienen que aplicar y que están ya muy familiarizados con el método anterior, podría ayudarles muchísimo a entender este nuevo método. Se intenta argumentar a lo largo del documento la idoneidad de este nuevo método porque es más acorde con el marco conceptual y, como ya he dicho, se ilustran todos los razonamientos y conceptos con ejemplos. En cuanto a la estructura de lo que es estos puntos que hablan del impuesto diferido, lo que hacemos es hablar de la base fiscal, sobre todo de la problemática de definición de base fiscal. En el plan no se define. En la NIC 12 se define de una forma de muy difícil comprensión. Se han inventado unos australianos una fórmula para ver cómo poder calcular la base fiscal, porque la base fiscal es la base para calcular las diferencias temporarias y, por tanto, la deuda o el activo. Y, por tanto, es un concepto fundamental y, además, es un concepto fiscal. Entonces, últimamente se está planteando en el seno de la normativa internacional un cambio en la norma del impuesto diferido de nuevo, en la que se ha hecho un papel de trabajo ya, un papel de discusión, y se plantea una definición de base fiscal que no gusta a muchísimos sectores. Por eso digo que la problemática de la definición en sí de base fiscal, aunque en la mayor parte de los ejemplos sencillos no supone un gran inconveniente, en ejemplos con jurisdicciones fiscales pues complejas, la verdad es que es un problema y puede llevar a resultados muy distintos y con un impacto muy importante en las cuentas anuales. Luego hablamos de las diferencias temporarias, su relación con conceptos que nosotros conocíamos como temporales y permanentes. Hablamos del reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido, valoración, hacemos un resumen y en la información a revelar proponemos desde el seno de la comisión un cuadro de conciliación que no es el que plantean en el Plan General de Contabilidad y que pues presuponemos que puede ser de mayor utilidad de cara a la información a transmitir. En cuanto a los ejemplos, como ya he dicho, están a lo largo de todo el texto y hay dos anexos. Uno en el que se ilustran las diferencias entre ambos métodos, el anterior y el nuevo, y en el segundo anexo lo que hemos querido es mostrar aspectos muy concretos del Plan General de Contabilidad como ejemplos en lo que puede haber algún tipo de problemática o dificultad en el cálculo del efecto impositivo y son, por ejemplo, los activos financieros disponibles para la venta, cobertura de flujos, subvenciones, donaciones, permutas, clientes morosos, pérdidas a compensar y variaciones en tipos impositivos, con la intención de que sirva de guía y de ayuda para aquellos que tienen que afrontar estos casos en sus empresas. En cuanto al futuro del impuesto, ya he dicho que existe un proyecto de convergencia entre el organismo estadounidense y el organismo internacional, el IASB, que ya hay un documento de discusión y que en este documento de discusión lo que se plantean básicamente con respecto a la NIC actual 12, que es lo que tenemos en el plan, es una definición de base fiscal distinta a la que existe actualmente. Se plantea la eliminación de la excepción del reconocimiento inicial cuando la base fiscal no coincide con el valor contable, que ahora tenemos esa excepción tanto en la NIC 12 como en el plan del 2007, y se elimina la excepción que, cumpliéndose determinados requisitos, se daba para reconocer el pasivo por impuesto diferido cuando había inversión en subsidiarias domésticas o extranjeras. Y el IAS lo que plantea es no eliminar esa excepción. Si esa excepción se mantiene, ha de mantenerse para todos
independientemente de dónde esté ubicada la empresa.